Bienvenido, señor asambleísta a Mundo Noticias Regional. Buenos días. Gracias, Beatriz. Un cordial saludo a todos los hermanos amazónicos de Pastaza, desde acá, desde la ciudad de Quito. En este caso, Juan Gonzaga, pues también siendo parte del grupo de legisladores amazónicos en representación de la hermana provincia de Sucumbíos. Asambleísta, buen día. ¿Cómo estuvo su votación para esto de la ley de áreas protegidas? Esto que, pues, también tiene que ver con los amazónicos acá y ustedes allá, el sector del Cuyabeno, varios parques nacionales. Hay cuestiones que los pueblos y nacionalidades han lanzado como alertas. En el artículo 4 de ese proyecto está, claro, la gestión por parte del Estado, pero también dice la gestión por parte de los privados. Queríamos consultarle su votación y cuál es su opinión. ¿Considera usted que existe tal vez un riesgo de privatización de estas áreas protegidas? Buen día, asambleísta. Henry, hay particularidades respecto de las cuales nosotros tenemos que generar una determinación de lo que significa en el contexto de los amazónicos. Cuando se presentó esta propuesta con el carácter de económico urgente por parte del presidente, había puesto de manifiesto la denominación que era la recuperación de las áreas protegidas. Posteriormente, en el transcurso ya de lo que significó el segundo debate, la denominación de la ley pasó a ser la de fortalecimiento de las áreas protegidas. Y habían excepciones que fueron previstas precisamente en esta ley, en la cual se había exceptuado el tema del ámbito de su aplicación en Galápagos, para con los pueblos no contactados, Sagari, Taromenane, para aquellos que mantienen costumbres constitucionarias y que son parte de su saber ancestral y todo este tipo de reconocimiento cultural, y finalmente de aquellas donde se originan las cuencas hídricas. ¿Qué es lo que decíamos? Que al existir esta determinación, al menos en lo que respecta como Juan Gonzaga, habían dos determinaciones que nos preocupó mucho y que inclusive en mi intervención en el debate había puesto de manifiesto. La primera era en relación al reconocimiento de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que en cuanto haga relación al reconocimiento de los derechos colectivos, previsto en el artículo 57, lo uno. Lo otro, ¿qué pasará con la determinación de nuestra ley de la Amazonía en relación a esta equivalencia entre dos leyes orgánicas que en relación a la nuestra tiene que prevalecer respecto de esta proposición? La tercera, relacionada con la preocupación que tú refieres ahora, en cuanto al Estado en promover la constitución de una empresa, que eso fue lo que más preocupó. Creo que hubo coincidencias con casi todas las bancadas que no mantenemos en este caso una sintonía en el enfoque de que lo que se pretendía posiblemente, digo lo que se pretendía porque finalmente fue reformado ya para el segundo debate, era la implementación de una empresa que le quitaba en cierta forma potestad, competencia en relación a la ejecución de todos los programas que se tiene previsto a partir de esa ley con el Ministerio del Ambiente. Entonces, cuando tú me refieres puntualmente en cuanto al contexto o al contenido de la institucionalidad de el artículo 4, efectivamente se suprimió eso de la empresa. Y se dejó en efecto que la determinación de los lineamientos y toda la normativa ambiental tiene que estar a cargo de la Autoridad Ambiental Nacional, es decir, del MAE. Que en este caso, digamos, la aplicación no únicamente va a ser por el MAE, sino que sí se otorga en cierta parte para que el modelo de gestión no sea únicamente de manera directa, sino que también podría gestarse en este caso la operatividad de otros actores que, no perteneciendo al Estado, estarían sujetos a las condiciones que brinda en este caso el MAE y todo lo que tenga que ver con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Entonces la idea no es privatizar, si de esta misma norma, la parte final de este artículo, tú vas a encontrar que dice, en ningún momento no se va a permitir la privatización de estas áreas protegidas. O sea, pero sí, yo entiendo muy bien lo que dice ahí, mi estimado asambleísta, pero claro, el artículo 4 lo que refiere es eso, sí, que se puede ejecutar por parte del Estado. Dice el modelo de gestión, tengo la norma aquí, el artículo 4, el modelo de gestión de las áreas protegidas podrá optar por la gestión estatal o
con gestores privados, mediante los mecanismos que contempla la ley. Y esos cuáles son: la concesión, existen otro tipo de contratos. Por más que a la final se ponga, en ningún caso se permitirá la privatización, en la parte superior, como acabamos de referir, está dejando la posibilidad, la puerta abierta para gestión con los privados, y eso es lo que ha preocupado a los pueblos y nacionalidades. Ese cuestionamiento, ¿cómo fue asumido en la Asamblea Nacional por parte de los amazónicos? Digo que acá tenemos gran cantidad de áreas protegidas. Habíamos comenzado, Henry, con la determinación de sucumbíos, y acá tenemos algunos estamentos en términos faunísticos, biológicos, de protección. Y claro, y nosotros un poco pensábamos en esta participación de quiénes son los actores o quienes promueven, en este caso, su incidencia dentro de esas áreas protegidas. Y fundamentalmente tiene que ver con las nacionalidades de diferentes. Yo creo que Sucumbíos es una de las más variadas en términos de quichua, shuar, secoyas, sionas, cofanes, aguam. Y era un poco que cuando tú visibilizas el hecho de que no deba ser el MAE el que promueve, en este caso, la operatividad, cuando se habla de concesiones, de que lamentablemente, te digo, la particularidad en Sucumbíos, no sé en el resto de hermanas provincias, no hablamos de que hay una entidad de economía mixta, de economía solidaria, comunitaria, que asuma esta responsabilidad. Y buena parte de lo que tenemos en Cuyabeno son entidades, compañías constituidas en el ámbito de la ley de compañías y otros modelos de gestión, que sí están operando en Cuyabeno, pero no encuentras ninguna que pueda hablarse de que es estrictamente de alguna nacionalidad o con un carácter eminentemente comunitario. Es que Entonces, siempre cuando reflexionábamos aquello, claro, sí era muy importante esta reflexión que tú la haces, porque creo que lo privado no exclusivamente significa las grandes empresas. Creo que en lo privado también cala este tipo de economías que bien podrían articularse desde lo local. Es más, se brinda la posibilidad inclusive para que los niveles de gobierno municipales puedan generar su incidencia dentro de la determinación de políticas locales para generar la incidencia de la conformación de lo que podría ser, en este caso, la constitución de operadoras de turismo, que nos gustaría mucho, igual que cuando discutíamos el tema de quiénes son los guardabosques, para el caso de la Amazonía, decíamos que ellos son los que tienen que ser tomados en cuenta precisamente en función de lo de la ley de la Amazonía. Claro, pero asambleísta, porque esto pueda trascender, me parecería que no, o sea, en todo caso, te digo, o sea, es una determinación que en el ámbito de la aplicación de ley vamos a ver cuáles son las reglas que en este caso daría el Estado con estas operadoras privadas. Claro, hay que ver qué normativas secundarias se instaura, pero de lo que se tiene en el contexto del conocimiento, por ejemplo, el turismo comunitario siempre estuvo autorizado, siempre las comunidades y pueblos pudieron haber construido alguna especie de espacio turístico, pero con esto, yo soy abogado de profesión, asambleísta, yo lo que veo aquí es una puerta abierta, y si a mí me dice una gran empresa transnacional que hace turismo si puedo instalar un lodge por ejemplo, en el Yasuní, aquí en Pastaza, yo le dijera que sí, que con esta norma sí podemos hacerlo. Entonces, ese es el cuestionamiento que han levantado los pueblos y nacionalidades. Pero ahora, otro tema más. ¿Por qué se permitió que sí se excluía Galápagos? Claro, Galápagos sí bien resguardado. ¿Y por qué no se permitió también, incluirle en esta exclusión a el territorio de los pueblos y nacionalidades, y con eso salvaban el bache y ya no había tanto cuestionamiento? ¿Qué pasó en esa parte, asambleísta? A ver, lo del tema de Galápagos, la excepción es porque toma nota de que ellos tienen una normativa y son especial. Nosotros también tenemos una normativa especial, que es la ley amazónica. Circunscripción territorial especial. En el marco de este mismo sentido, nosotros también tenemos nuestra ley. Y claro, nosotros en estas excepciones en el ámbito de aplicación pudo haberse establecido aquello. Sin embargo, en la determinación de una política nacional, creo que también debe determinarse en este caso la concurrencia de una política regional, que es la nuestra, que es nuestro estatuto amazónico. Cuando se generó esa discusión, inclusive en el primer debate no estaba determinada esta particularidad. Está recién con el artículo 8 y en una de las disposiciones generales que en todo lo que se determine en función de la ley de la Amazonía tendrá que respetarse esta ley, haciendo una especie de jerarquización respecto de su aplicación.
Entendido está, como profesional del derecho que lo has referido, que la UNA en el contexto nacional será aplicable siempre y cuando no genere algún tipo de antinomia o algún tipo de contradicción respecto a lo que significa la ley de la Amazonía. Y en la ley de la Amazonía sí encuentras algunas particularidades respecto a lo que son las determinaciones del turismo sostenible. Ahora que de generarse alguna incidencia que podría generar alguna prelación, como tú lo estás proponiendo, voy a proponerlo a tipo de ejemplo, que si entre una y otra operadora de turismo, entre una que es de la Amazonía y otra que posiblemente viene del extranjero, creo que ahí sí va a ser un poco la determinación respecto de la incidencia y la aplicación en función de los parámetros de la ley de la Amazonía y no de esta ley de fortalecimiento de áreas protegidas. Bien, asambleísta, se habla también dentro de esta ley medidas económicas emergentes para asegurar la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad y también el mantenimiento de las funciones ecológicas. ¿A través de qué instrumentos podrían lograr todo lo que acabo de enumerar? Cuando nosotros precisábamos en la primera ley de solidaridad nacional, siempre establecimos el tema de la concurrencia de lo que significa la vulnerabilidad que tiene la Amazonía. Está por demás entendido que la región amazónica siempre es la más desproporcionada en términos de las igualdades de desarrollo que tiene en contexto país. Cuando hablábamos un poco de aquello en la constitución de este gran fideicomiso, nosotros decíamos, bueno, el tema de la determinación de la política pública para atender preferentemente a aquellas que requieran la atención por parte del Estado tendrá que tener algunos matices que nos permita generar cuáles son las directrices por las cuales deberían destinarse los recursos, porque la idea de un fideicomiso, en primera instancia, cuando tú hablas de que esta va a ser una especie de un cúmulo de contribuciones de todo lo que significaría las donaciones, lo de préstamos, lo de ganancias u otros ingresos, era un poco la determinación hacia dónde tiene que dirigirse. Y ahí sí creo que hemos sido enfáticos, no solo desde la ley de la Amazonía, sino ya en función de los postulados que nacen de la propia Constitución con el 249, si no me equivoco, en cuanto a la determinación de la protección a la naturaleza, que es lo que más nos interesaría, o al menos lo que diría por el tema de la Amazonía y particularmente por ejemplo, señor asambleísta, protección a la naturaleza, a la biodiversidad, a la conservación, que acoge todos estos preceptos, la ley, pero ¿de qué manera? Ya, yo creo que ahí es fundamental el hecho de que nosotros podamos preestablecer la concurrencia de estos parámetros dentro del reglamento, que es un aporte, aunque no actuamos directamente, hay que entender que el legislador se limita a la función de la ley y que el colegislador, en este caso el presidente, es el que tiene que hacer el diseño del reglamento. Es cierto que no está determinado en la ley los criterios de ponderación, como cuando tú tienes el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, tienes los criterios con los cuales se asignan los recursos. Creo que en el marco de la Constitución, la ley de la Amazonía y este nuevo... esta ley, esta normativa, nos va a permitir generar esos criterios a efectos de que precisamente el compartir, de proteger la naturaleza, mantener la conservación de la biodiversidad, todo aquello debe ir determinado en el reglamento. Y eso también lo estamos preparando, al menos de lo que significa el aporte mío dentro de la construcción de la normativa, para que se puedan establecer en este caso los criterios que generarían la concurrencia para que podamos ser atendidos de manera prioritaria y preferente. Al menos sucumbíos por el tema de que tenemos actividades hidrocarburíferas, actividades mineras, ahora de la explotación de la actividad del turismo, etcétera. Asambleísta, el Oriente, la Amazonía siempre ha luchado por lo que el día de hoy tenemos, la ley 010, la ley amazónica, recuerdo yo, habían grandes marchas, movilizaciones, cumbres amazónicas, y pues nos cupo a nosotros el honor de ser asambleístas en el periodo 2017 y 21 y lograr la ley amazónica y sacar mucho dinero, traer mucho dinero para la Amazonía en el Fondo Común y en las asignaciones directas para los GATS. Pero ahora, asambleísta, ¿qué se está reuniendo? Yo digo, en ese tiempo, le comparto,
nos reuníamos todos los asambleístas amazónicos, hicimos causa común y conseguimos la ley amazónica. Claro, habían cuestiones que el gobierno nos exponía y nosotros legislábamos en función de eso, de pedirle al gobierno la ley amazónica, el incremento de presupuesto, pero el día de hoy no vemos que exista tal vez una ponencia unidireccional en ese sentido. Se está pensando, le digo, asambleístas, se están reuniendo el bloque amazónico, en ese tiempo había un bloque amazónico para pelear por más recursos para la Amazonía. ¿Cómo están trabajando esta parte? Porque le digo, asambleísta, una cosa es las leyes, hay leyes muchas en el país, pero pocas son las que tienen plata, y con plata se hace desarrollo. Las leyes con palabras, bueno, se quedan ahí casi en letra muerta. ¿Cómo están trabajando? Le consulto, asambleísta. Claro, Henry, no. Yo siempre voy a destacar que este gran aporte de quienes incluye usted, pues generaron incidencia en la construcción de la norma. Ahora, positivizar una norma y que únicamente quede en la parte dogmática o en la parte declarativa, creo que va a generar el entendimiento como tal de esta particularidad por ser amazónicos en la materialización de la norma, o sea, en la aplicación de la norma, en que se cumplan con los criterios fundamentalmente cuando hablamos de prioridad. Me parece que el criterio más fundamental dentro de los principios de esta ley es el de diferencia, el que seamos tratados de manera diferente. Y creo que aquí, en el contexto, ¿no? Cuando tú determinas que en el informe de la comisión que se estructuró de manera ocasional de los gobiernos autónomos descentralizados aquí en la Asamblea, se decía de que es la deuda que tiene el Estado en función de la determinación de esta ley supera los $1.000 millones. El primer punto. El otro punto es que la incidencia en relación a que se cumpla todo lo que está determinado en esta ley, que es una ley, me parece exquisita, ¿no? Nos falta ya solo tener nuestro himno de la región amazónica. Nosotros vemos que hay cuestiones que no se han cumplido. No hay la tarifa de la dignidad de la Amazonía, no hay el otorgamiento de los créditos preferentes y prioritarios. Eso por falta por falta de fiscalización, eso, porque deberían fiscalizar. Ese es el punto, pues, general que quiero llegar. Determinación de lo que significa las contribuciones al transporte, al estímulo de la actividad agropecuaria, etcétera. Y sí, yo creo que el instrumento sobre el cual nosotros debemos un poco gestar la materialización para con el gobierno central, precisamente tiene que ver con el segundo componente, que es el de fiscalización. Actualmente, te soy sincero, Henry, no tenemos constituido como tal el bloque amazónico. Estamos en esas conversaciones, precisamente porque te encuentras que estamos 5 compañeros de RC, me parece 5 compañeros de ADN, 3 de Pachacuti, un compañero de Morona, me parece que el compañero Jarrín, y quien te habla en este caso. Entonces, sí, la idea es un poco que podamos articular al menos una mínima gestión como hoja de ruta sobre la cual podamos determinar cuáles son las prioridades sobre las que podamos un poco gestar este desarrollo, porque yo escuché hace unos días atrás al ingeniero Osvaldo Valverde, me parece que está designado como nuevo ministro de la Amazonía, en el contexto de que la determinación de un plan de desarrollo de la Amazonía o un plan de desarrollo integral de la Amazonía no existe, o al menos si existiera, no conocemos cuáles son las directrices sobre las cuales nosotros podamos determinar la priorización en la administración o en la gestión de nuestros recursos para promover el desarrollo. Y sí, creo que en este caso nosotros tenemos esa responsabilidad de establecer una hoja de ruta, porque es posible que lo uno, en la demanda de la aplicación de la norma, de que esta ley se pragmatice en función de las grandes demandas que tenemos los amazónicos, las nacionalidades y todo el pueblo de frontera, también tenga relación con la ley de desarrollo fronterizo, que es una norma que igual me parece que data inclusive hasta antes de la ley de la Amazonía del 2018 y que también contiene postulados declarativos, dogmáticos, pero que lamentablemente no se han cumplido. Entonces sí, tenemos la responsabilidad de determinar una agenda que no genere una contrariedad para con el gobierno. Me parece que ahí un poco el esquema es que tenemos que generar una agenda mínima de gobernabilidad sobre la cual vamos a establecer coincidencias. Claro, asambleísta, pero eso digo, esa agenda ya deberían, no he escuchado yo, y sí cuestiono esta parte, no he escuchado yo que los asambleístas de este periodo se duelan por su tierra, sentarse, dejar las banderas ideológicas, y claro, el gobierno reclama, quiere hacer algunos cambios en el país, y sentarse y decir, bueno, vamos a cumplir primero con la ley amazónica, lo que falta de transferir, lo que no se ha dado en tarifas, lo que no se ha dado en beneficios para la Amazonía, porque yo, y lo he dicho a los asambleístas de la provincia de Pastaza,
y veo que ustedes votan, pero no solicitan nada a cambio en beneficio de su tierra. Y eso es lo que la gente guarda extrañeza. Así es que yo sí digo, asambleísta, ojalá se sienten, los asambleístas amazónicos hagan un solo bloque y luchen y peleen por la Amazonía. Eso no se ha visto, asambleísta. La idea debe ser siempre esa, ¿no? Sobre el condicionamiento del voto. Bueno, por algo tiene que ser. Respeto mucho la determinación en la concurrencia para decir yo voto a favor de esto, pero creo que más que eso, ¿no? Siempre viene más bien lo principal, lo que tú has referido. En este contexto, decir, debemos ya unificarnos, no sé si como Parlamento Amazónico, si como Grupo Amazónico, si como Bloque Amazónico. Bueno, la palabra bloque creo que también genera otro contexto, porque sabemos que en el fondo va a ser un poco medio complicado que sea un bloque, pero ciertamente por la identidad de lo que está proponiendo. Algo moderadamente yo había escuchado para conformar el tema del Parlamento amazónico, y yo también había dicho sí, pero debemos definir en este caso las probabilidades que tengamos, tanto en la determinación de una agenda común que nos permite establecer cuáles son las prioridades, porque si bien es cierto, la idea en generar esta gobernabilidad que tú planteas, más allá de la bandera política, como digo, va a depender más bien de la determinación de las coincidencias. Nosotros, realmente, como sucumbir y Orellana, a veces como que nos sentimos un poco distantes de la Amazonía en relación a lo que nosotros generamos. Ahora bien, señor asambleísta, con todas sus explicaciones, usted votó a favor de esta ley de fortalecimiento de la biodiversidad. De la última ley, correcto. Sí, usted votó a favor. Los asambleístas son la voz del sentir ciudadano. Y ustedes, a través de la Asamblea Nacional, exponen las ideas de sus mandantes. ¿Usted conversó con las organizaciones indígenas, las nacionalidades que conforman la provincia de Sucumbíos para tomar esta decisión ante la Asamblea para decidir a favor de esta ley? Por supuesto que sí, claro. Inicialmente, le cuento esto, Beatriz, en el proceso de campaña, yo había suscrito un convenio con las nacionalidades, con todas las nacionalidades de mi provincia, con las 6, me hubiera gustado mucho con las 11. Y al tratarse de un proyecto con el carácter de económico urgente, si bien los tiempos tienen bastantes, hay una determinación de celeridad, yo me había reunido con ellos en la oficina de la legislatura allá en Lago Agrio, con todos en una magna reunión, a efectos de determinar las posiciones. Y la preocupación de ellos era que efectivamente en la determinación de la norma no estaba previsto el reconocimiento de los derechos que establece el artículo 57 de la Constitución, que es la ponencia que había realizado en el primer debate, inclusive para con la aprobación de la norma, en el sentido de que esos derechos tenían que ir reconocidos como tal en esta ley, y que fundamentalmente era participar de todas las actividades que se generan a partir de la ley, el respeto a su autodeterminación. Pero luego de que usted, señor asambleísta, les expuso el texto, les expuso lo que se iba a aprobar, estas organizaciones estaban de acuerdo entonces. Al primer debate con las recomendaciones, por supuesto. Ya para el segundo debate en el cual ya teníamos la nueva normativa y habían sido recogidas las propuestas que se había sugerido, en este caso a la comisión, pues hicieron manifestaciones de que no estaban de acuerdo en relación al contenido de la normativa. Pero si no estaban de acuerdo, ¿usted cómo votó a favor? Si dice que... Permítame, Beatriz. Sí. Aquí uno genera incidencia cuando uno encuentra que en el primer debate, como digo, del primer al segundo debate, todo es más rápido. No siempre se logra democratizar como para generar un proceso, y te digo esto porque nosotros tenemos mucha experiencia ya sobre el alcance de la determinación de la inconstitucionalidad del acuerdo ministerial 80 sobre el triángulo de Cuenví, y que fue a partir de aquella en donde, me parece que es en el numeral 7 de la parte resolutiva, se establecía la concurrencia de lo que se llama la consulta. Bueno, pero ya en la segunda convocatoria usted mismo indica que ya hubo movilizaciones y ya fue público el pronunciamiento de algunas organizaciones sociales, también nacionalidades indígenas que se oponían a este proyecto. ¿Usted no las acogió? En el contexto nacional hubieron algunas, en el contexto pero en Sucumbíos también, Pero en Sucumbíos también. Pero en Sucumbíos también.
Todas estas recomendaciones que fueron planteadas en el primer debate por parte de quien en este caso realizó, como digo, una ponencia, fueron reconocidas por parte de la comisión. No creación de la empresa pública, reconocimiento de los derechos colectivos, la incorporación de la ley amazónica en el contexto normativo, todas las propuestas que yo había realizado para la comisión fueron recogidas. Creo que lo congruente en relación precisamente a mi decisión es de que si mis sugerencias fueron acogidas en relación a la construcción de la norma, creo que lo que debe derivar es precisamente en la concurrencia también de la aprobación de la norma. Asambleísta, queríamos, consultarle si usted tiene familiares en la asamblea de pronto, porque ahora está muy de moda este asunto, ¿no? Y si es que usted no los tiene, ¿de quién sí se ha visto? Porque eso no se quiere transparentar, no se quiere decir de quiénes son los familiares que fueron desvinculados ya de la Asamblea Nacional, de los asambleístas. Bueno, en relación a lo primero, no, Henry, no tengo ningún familiar. Pero sí se ha visto que hay asambleístas que tienen familiares. ¿Usted le consta tal vez? Con la experiencia que ha referido en la asamblea, habrá visto que algunos se generaba una especie de agencia de empleos entre algunos asambleístas que aunque no mantenían una relación directa con el despacho, lo mantenían con otros despachos o lo mantenían con otra parte de la estructura administrativa. Ahora, yo creo que aquí debemos reflexionar en función de las limitaciones que establece la ley, teniendo en cuenta que la ley manda, prohíbe o permite. Ahora, que en el derecho administrativo, como tal, no significa que lo que no está prescrito en función de aquello sea permitido. El nepotismo no generaba un alcance con el asambleísta porque el asambleísta se justificaba en función del principio de seguridad jurídica y posiblemente en un discurso que escuché, yo no soy el que nomino. El que nomina es directamente el presidente como representante, en este caso, de la institución. Y para con él aplica el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. Pero en la determinación, un poco ya en la construcción de lo que significan todos estos parentescos, posibles tráficos de influencias, posible faltamiento inclusive a la verdad para aquellos parentescos que no puedan ser reconocidos ya en el 2º o 3er grado últimos de consanguinidad o en el 1º o 2º de afinidad, posiblemente existan hasta una especie de perjurios en cuanto a esta relación que tengan. Y que si no era precisamente por el caso del asambleísta Dominic Serrano, que es donde se generó o como que fue la punta de lanza que derivó en toda esta investigación, creo que no hubiéramos conocido todos los lazos de amistades que tienen, no solo en función de la determinación de quién puede insinuar en este caso la recomendación para una contratación. Una última inquietud, señor asambleísta, ya para despedirnos por el tema del tiempo, de lo que ha significado todas las leyes presentadas por el Ejecutivo a la Asamblea. ¿Por todas usted votó a favor? ¿Esto es cierto? Porque me escriben a nuestro WhatsApp personas de Sucumbíos. Me dice que usted está alineado al partido de gobierno. Por eso no hay objeción alguna en ninguna de los proyectos presentados por el presidente Daniel Noboa. A ver, en el primer escenario de la Ley de Solidaridad Nacional, sí, igual con aportes de Juan Gonzaga. La de Integridad, igual con aportes de Juan Gonzaga. En el Código de Democracia, que ya inclusive con el veto del presidente ayer, no, en ese no voté porque había el problema de la paridad de género y el tema del método de Hong, que se adecuó en relación al método de Webster que teníamos anteriormente. Y la última, la ley de fortalecimiento de áreas protegidas. De las 4, he votado 3 a favor y 1 en contra. Inclusive ayer también ratifiqué el tema de que no estaba de acuerdo con esas determinaciones del Código de la Democracia. Clarísimo, ha quedado todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, del asambleísta por Sucumbíos del Movimiento Acuerdo Ciudadano, Juan Marco Gonzaga. Señor asambleísta, muchísimas gracias. Esperamos tenerle nuevamente en nuestro espacio en otro momento para seguir hablando sobre el trabajo legislativo. Que tenga un buen día. Gracias, cordial saludo, Beatriz y Henry. Muchísimas gracias a usted.